Bueno, voy a dar lectura del comunicado. Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En resumen, el aumento observado de la inflación ha obedecido a factores transitorios y sus expectativas a mediano plazo se mantienen cerca del 3% en un contexto de desaceleración de la demanda agregada. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de comportamiento y predicciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Reitera además que la política monetaria dependerá de la información disponible. Yo quisiera preguntar, ustedes en el comunicado mencionan que con el paso del tiempo la depreciación del peso colombiano va a ayudar a los sectores exportadores. Quisiera saber si tienen alguna medida, digamos, del tiempo que puede tomar en que eso se vea reflejado en el crecimiento de esos sectores. Y lo segundo es si pudiera darnos un poco más de detalle sobre los análisis que hizo la Junta Directiva respecto al aumento de la inflación básica. Sí, lo que se espera de la devaluación en real del peso es que afecte positivamente los sectores transables. Tengo algunas inquietudes ya uno mirando más en detalle el comunicado. Lo primero, esta es una pregunta para el ministro de Hacienda, hablando de la fortaleza del mercado laboral. Well, thanks, Stephen. Good morning. Bonjour tout le monde. Carolyn and I are very happy to be here to answer your questions about today's interest rate announcement and our latest monetary policy report. Now, let me begin with just a few remarks around the issues that were most important to the Governing Council's deliberations. Voyons tout d'abord la conjoncture mondiale. La chute des cours du pétrole tenait surtout à la forte croissance de l'offre. With that, Carolyn and I will be happy to take your questions. First question goes to Richard Madden of CTV. Hi, Governor. Based on this report, is the economy as atrocious as you believed it would be, and I'm hoping you can define what that means in this context. Well, the data from the first quarter surely will continue to look poor. We don't have that many data from the first quarter yet, and to move around. Carolyn, would you like to elaborate on the labor market side? Sure, Governor. We tend to look at the labor market in quite a lot of detail, and what that means is we look beyond the unemployment rate to a number of other indicators that. If you can add a little more color to this underlying tenet of your outlook, which is that non-energy exports are going to drive growth. La confianza siempre ha sido un elemento, no es algo actual, siempre ha sido un elemento relevante en el desempeño de la economía. Bueno, lo que se dijo en la minuta es que efectivamente un consejero había pedido analizar cómo afectaba el cambio de gabinete esta materia, ¿no? Y solamente eso. Nosotros no nos pronunciamos respecto al cambio de gabinete, ya lo dije ayer en el Senado, es una decisión inclusive de la Presidenta de la República. Nosotros nos relacionamos con Hacienda de forma institucional.